Vaya abriendo su Biblia, mis hermanos, en la carta de Santiago. Seguimos con nuestra serie de la carta de Santiago. Para traer un poco de contexto, mis hermanos, su Biblia en el capítulo 4, vamos a ver el capítulo 4 del versículo 13 al 17. Capítulo 4, versículo 13 al 17. Para ver un poco de contexto, mis hermanos, para saber dónde estamos. En este capítulo, del versículo 1 al 10, Santiago nos habla acerca de la raíz de donde surgen todos nuestros problemas relacionales. Y Santiago nos dice de que la razón de donde vienen nuestras guerras y nuestros conflictos es porque de nuestras pasiones internas, de nuestros pecados que tenemos acerca de la codicia o de la avaricia. Y Santiago dice que la avaricia es idolatría. Por eso Santiago les dice que son almas adúlteras a los creyentes que les está hablando aquí, y por consiguiente a nosotros también. Dice que porque son almas adúlteras, y el que quiere ser amigo del mundo, dice, se constituye enemigo de Dios. En el versículo 11, al 12, Santiago ataca, mis hermanos, uno de los pecados respetables entre nosotros los cristianos, y cuando me refiero a que son pecados respetables es que no le ponemos mucha atención. Es más, nos gusta cometer este pecado, y es el pecado de la murmuración. Le voy a dar 3 ejemplos en la Biblia acerca de cómo Dios castigó duramente el pecado de la murmuración. Y el primer ejemplo es, ¿se acuerdan cuando hemos estudiado el libro en el Antiguo Testamento, los miércoles, el pecado de la murmuración que cometió María y Aarón contra Moisés? Dice que Moisés tomó una mujer cusita, o sea, de la región de Cus, que era una mujer que no era del pueblo de Israel. La tomó como esposa, y dice que María y Aarón comenzaron a murmurar de Moisés. Y dice que la consecuencia que recibió María fue lepra. La lepra en el Antiguo Testamento es simbolismo de pecado. Luego vemos la otra murmuración del pueblo de Israel, fue cuando Coré, Datán y Abirán se rebelaron contra el liderazgo de Moisés. Y dijeron, ya basta de su... déjenme arreglarme esto aquí un poco. Ya basta de su liderazgo, le dijeron a Moisés y Aarón, y a estos se les unieron 250 príncipes de Israel, y dice que el castigo que recibieron por la murmuración o por haberse rebelado contra Moisés fue que la tierra se los tragó. Luego vemos el tercer ejemplo de los israelitas cuando van por el desierto y se les acaba el agua, se les acaba la comida, y empiezan a murmurar contra Moisés y dicen, mejor nos hubiéramos quedado en Egipto, ¿para qué nos hiciste subir a este desierto que no hay nada aquí? Y la respuesta que Dios les dio, mis hermanos, fue serpiente venenosa, o sea, serpiente ardiente, vimos en ese ejemplo. Acordémonos que el apóstol Pablo dijo en Corintios que todas estas cosas que les pasaron a los israelitas están para nuestra información, para nuestra reprensión, para que no hagamos lo mismo que ellos hicieron. Entonces, mis hermanos, el pecado de la murmuración es muy detestable para Dios, porque usualmente cuando murmuramos lo hacemos cuando la persona no está presente y con la intención de destruir la imagen del otro, mientras nosotros nos ponemos como jueces de esa persona de la que estamos hablando mal. Y esto es lo que dice Santiago en el versículo 11 y 12, de que cuando nosotros murmuramos contra el hermano, nos murmuramos de la ley, dice, y juzgamos la ley. Y Santiago dice que nosotros debemos ser hacedores de la ley, no jueces de la ley. En el capítulo 3, Santiago ya nos dice de que nuestra lengua es a menudo, es un mundo de maldad, que con ella bendecimos a Dios y maldecimos a nuestro prójimo, a nuestro hermano. Hablamos mal de nuestro prójimo, que está hecho a la imagen de Dios. Ahora, cada vez, mis hermanos, que se nos presente la oportunidad de murmurar de alguien, deberíamos hacernos estas 4 preguntas. Número 1, ¿estoy haciendo un bien a mi hermano o estoy dañando su reputación? Número 2, si mi hermano estuviera presente, ¿diría lo que estoy diciendo de él o ella?
Número 3, ¿trae bendición a mi vida o a los que me escuchan al hablar esto de mi hermano? Y número 4, ¿glorifica a Dios lo que voy a hablar de mi hermano? ¿Puedo decir gloria a Dios por lo que estoy hablando de mi hermano? Estas 4 preguntas deberíamos hacernos, mis hermanos, porque la murmuración es juzgar los errores de alguien mientras esa persona no está presente. Filipenses 4:8 nos dice, Pablo, por lo demás, hermanos, todo lo verdadero, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Y sabemos, mis hermanos, que cuando pensamos, lo que pensamos terminamos hablando, ya sea bueno o malo de alguien. Ahora, debemos reconocer, y vimos la semana pasada, nuestro pastor Miguel nos decía, que la Biblia no prohíbe juzgar. ¿Amén? La Biblia no prohíbe juzgar, pero si vamos a juzgar, debemos hacerlo como dijo Jesús, con justo juicio. Y Jesús pone el parámetro de Mateo 18. Si tu hermano peca contra ti, ve con él a solas y corrígelo. Si no te hace caso, trae 2 testigos. Si no, dilo a la iglesia. Si no, tenlo por gentil y publicano. O sea, tenlo como uno de los peores pecadores. Los gentiles no tenían permiso de estar en el templo. También los publicanos los consideraban como los peores traidores de Israel. Entonces Jesús dice, esta persona no es cristiano, no debes aceptarlo en la congregación porque ha rechazado el proceso de la disciplina. Ahora, la intención no debe ser destruir la reputación de mi hermano, sino restaurar al hermano, como nos lo dice Pablo en Gálatas 6:1. Si alguno dice, es espiritual entre ustedes, restáurenlo con espíritu de mansedumbre. Ahora, los que son padres se van a identificar con este ejemplo, que como introducción hacia este pasaje de Santiago, regularmente, mis hermanos, tratamos a nuestros hijos con un apodo de cariño. ¿Cuántos lo hacen? ¿Ven? Por consiguiente, mis hermanos, todo el tiempo cuando los referimos ante nuestros hijos, los tratamos con un apodo de cariño, pero cuando nuestros hijos cruzan límites que no tienen permitido o que nos desobedecen, ¿cómo nos referimos para con ellos? Le decimos todo el nombre completo, ¿verdad? Ya no le decimos, como le decía doña Florinda, a Kiko, mi tesoro, mi príncipe, todas esas palabras que le decía, pero cuando se refería a él, cuando estaba enojada con él, le decía Federico. ¿Se acuerdan? Bueno, Santiago hace algo parecido, mis hermanos, porque quiere llamar duramente la atención de sus lectores. Y ahora sí, veamos el capítulo 13. Una de las razones, mis hermanos, que Santiago es muy enfático y duro en la forma en la que se refiere a estos cristianos, es que va a nombrar un pecado que muchas veces nosotros cometemos, y ese pecado es... Santiago es muy duro con ese pecado porque ese pecado toma el lugar de Dios. Cuando cometemos este pecado, mis hermanos, estamos diciendo, yo soy dueño de mi propio destino. Y ese pecado es la arrogancia. Ese es el título de nuestro tema, la arrogancia, el pecado que muchos ignoramos. La arrogancia, el pecado que muchos ignoramos. Y una definición corta de la arrogancia es que es orgullo excesivo, soberbia o altivez de corazón. El arrogante no toma en cuenta a Dios. Ahora, vamos a ver 4 enseñanzas de este pasaje. La primera es, ser independiente de Dios es pecado de arrogancia. La número 2 es jactancia al hacer planes cuando no somos dueños de nuestra propia vida. Si no lo puede escribir ahorita, lo vamos a ver punto por punto para que si se queda atrás. Y el número 3 es, debemos tener un cambio de mente que incluya a Dios en nuestros planes. Número 4, saber el bien y no hacerlo me condena más. Ahora, veamos el punto número 1. Ser independiente de Dios es pecado de arrogancia. Versículo 13. Dice Santiago, vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Ahora, mis hermanos, estos cristianos no eran narcotraficantes. Vemos ahí que dice traficaremos.
No está hablando de traficar cosas, sino que la definición aquí es hacer negocios. Santiago reprende, mis hermanos, a los que se jactan de planificar su vida sin que Dios sea el centro. Y vemos, mis hermanos, que muchas veces nosotros hacemos lo mismo. Planificamos nuestro futuro por lo menos un año de anticipación. Decimos, de este mes a este mes vamos a hacer tal y tal cosa. Nos ponemos metas de ahorrar cierta cantidad de dinero. Yo creo que de aquí de julio a septiembre voy a tener ese dinero para poder comprar esto. ¿Sí o no? Nos ponemos metas, mis hermanos, de construir. Nos ponemos metas de hacer negocios. Nos hacemos metas de comprar cosas. Pero hay algo que como cristianos muy raramente hacemos, y es que casi nunca planificamos ser mejores cristianos, o mejores trabajadores, o mejores esposos, o mejores padres o hijos. Casi nunca pensamos y decimos, en los próximos 3 meses voy a enfocarme a conocer más a Dios. Voy a aprender, veo que tienen ahí los atributos de Dios, voy a ver qué significa cada uno de los atributos. Y qué significa estos atributos y qué significan para mi vida. Cómo Dios me ve de acuerdo a estos atributos. O no decimos muchas veces, este mes quiero estudiar hermenéutica. He escuchado ese término hermenéutica, pero ¿para qué sirve la hermenéutica? Bueno, la hermenéutica es la ciencia que estudia la interpretación de la Biblia. Entonces, muchas veces, mis hermanos, no nos ponemos a pensar en estas cosas que son de mucho más beneficio para nuestra vida que las cosas materiales. Nuestros planes regularmente son cosas terrenales que no tienen valor eterno. Y no estoy diciendo, mis hermanos, ahorita vamos a ver por medio de la predicación o el transcurso de la enseñanza, de que no es malo hacer negocios. Pero vamos a verlo en qué punto debe estar, en qué orden debe estar. Ahora, la independencia de Dios, mis hermanos, es arrogancia. Entonces, estos cristianos vivían como si Dios no existía. Notemos las cosas que se decían a ellos mismos. Dice que se creían dueños de su propio tiempo. Dicen hoy y mañana. O sea, ellos planificaban lo que van a hacer ahora y lo que van a hacer mañana. Lo mismo que nosotros hacemos. Número 2, ellos solo pensaban solo en ellos mismos. Iremos, dicen, ¿verdad? Iremos hoy y mañana. Número 3, planificaban los lugares que iban a visitar. Vamos a estar a tal ciudad, en tal ciudad vamos a hacer los negocios y ahí estaremos. Planificaban el tiempo que iban a estar ahí. Dice, estaremos un año. Digamos, creo que un año yo puedo hacer este negocio y voy a hacer estos movimientos aquí y acá y me va a salir bien todo. Vemos el otro punto, el número 5, es lo que planificaban también lo que iban a estar haciendo. Dice que iban a estar negociando. Número 6, pensaban en el resultado que obtendrían. Vamos a ganar. Ahora, ¿cuál es el error que están cometiendo estos cristianos? Y que nosotros muchas veces lo hacemos también. Amén. Dios está ausente en todas sus actividades. Toda su vida, mis hermanos, se centra en viajes de negocios y el perseguir el beneficio material. ¿Dónde está Dios en sus vidas? En ningún lado. Viven para sí y no viven para la gloria de Dios. Veamos lo que dice Jesús en Mateo 16, 24 al 26. Vaya conmigo, Mateo 16, 24 y 26. Jesús dice, ¿cuántos son discípulos de Jesús? Amén. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. O sea, debes renunciar a tu propia vida. Debes estar dispuesto a morir. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Si yo quiero vivir para mi propio placer, voy a perder mi vida, dice Jesús. Y todo el que pierda su vida, o sea, si yo quiero vivir para Él, por causa de mí, sea de Jesús, la hallará. Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma?
¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Jesús está diciendo, ¿de qué me sirve de que yo sea muy exitoso en muchos de mis negocios, en muchas de mis cosas materiales, que sea una persona muy inteligente, pero si al final me pierdo? No sirve de nada. Entonces, estos cristianos no vivían vidas negadas como Cristo mandó. Al contrario, vivían para satisfacer sus propios placeres materiales. Y encima se creían dueños de su propio tiempo, de su propia vida, de sus energías, de sus talentos y de su dinero. Y por eso estaban pecando de arrogancia. Ahora, de la misma manera, mis hermanos, nosotros también pecamos cuando vivimos sin tener a Dios como centro de nuestros planes. Cuando lo único que nos importa es ser exitoso en este mundo, adquirir cosas terrenales que son pasajeras, sin tomar la importancia de las cosas espirituales que son eternas. Cuando uno de los mandamientos, mis hermanos, o el mandamiento que Jesús resumió toda la ley, es de amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, cuando nos enfocamos, mis hermanos, con nuestra vida o nuestra energía está solo enfocada en cosas terrenales, es fácil olvidarnos de estas cosas que Jesús dijo que no debemos ocupar. Ahora, les quiero hacer una pregunta, ¿cuántos se consideran enemigos de Cristo? Nadie, ¿verdad? ¿Cómo se me ocurre hacer esa pregunta? Filipenses 3, 18 al 19. Filipenses 3, 18 al 19 dice, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Ahora vamos a ver por qué Pablo dice que son enemigos de la cruz de Cristo. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, o sea, viven para sus placeres, para satisfacerse ellos mismos, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Ahora, Pablo dice, mis hermanos, que si yo solo pienso en lo terrenal, en adquirir cosas materiales, en vivir para mis deleites, soy enemigo de Cristo. Ahora, nuestro hermano Miguel el miércoles decía, ¿para qué vivo? Vimos la vida de Josué, que Josué fue una persona exitosa, y no porque era súper millonario, porque tenía muchas cosas materiales, sino que porque vivió para obedecer a Dios. ¿Para qué vivimos? ¿Para satisfacer al Dios yo o para satisfacer o complacer a Dios? Vimos, mis hermanos, también el miércoles, decía nuestro hermano Miguel, el éxito de todo hombre es obedecer a Dios. Ahora, Santiago ya nos dijo que vivir enfocados en las cosas de este mundo, mis hermanos, es adulterio espiritual. Veámoslo en Santiago capítulo 4, versículo 2 al 4. Santiago capítulo 4, versículo 2 y 4. Dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. O sea, Santiago está diciendo, nuestro gran problema es que nosotros codiciamos todo el tiempo y no nos importa matar la reputación de otros porque somos envidiosos, porque la razón es que queremos alcanzar cosas materiales, y dice que no las tenemos porque no pedimos. Y la razón por que no las tenemos es porque pedimos mal. ¿Por qué dice? Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites, para satisfacerme a mí mismo. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Ahora, mis hermanos, la razón por la que muchas veces hacemos planes sin tomar en cuenta a Dios, entiéndase, ver o estudiar qué es lo que dice la palabra de Dios acerca de lo que yo quiero hacer. La razón por la que muchas veces hacemos planes sin tomar en cuenta a Dios es porque no quiero que Dios frustre mis planes. ¿Por qué? Porque si yo encuentro en la palabra de Dios que dice no debes hacer esto y yo lo quiero hacer, eso tiene pelea contra mi yo. Estoy demostrando que tengo un ídolo que compite con Dios y ese ídolo soy yo. Ahora, ¿en qué nos endeudamos? ¿Cómo usamos nuestro crédito, nuestras tarjetas de crédito?
Yo sé, mis hermanos, que hay cosas inevitables que no podemos evitar endeudarnos. Por ejemplo, como una casa, por ejemplo, como un carro que necesitamos, o un gasto improvisto de que se nos dañó algo en la casa, o por ejemplo una enfermedad. Pero, ¿cuántos les gustan las vacaciones? ¿Ven? Todos nos gustan las vacaciones, ¿verdad? Es algo, un regalo que Dios nos da, mis hermanos. Pablo dice de que todas las cosas Dios nos las da en abundancia para que las disfrutemos. Ahora, pero cuando nos vamos de vacaciones, ¿es dinero que hemos ahorrado o es dinero que nos endeudamos para irnos de vacaciones? Los hermanos que tienen dinero, que hay algunos por aquí, ellos no tienen ese problema. Pero nosotros, mis hermanos, algunos pobres, nos pasa esto mucho de que queremos vivir vidas que no podemos financiar. Y queremos ser como otros porque otros hacen y nosotros, pobrecitos, los hermanos, los hermanos que sí tienen, que pueden salir, van a decir, este no puede salir de ningún lado. Entonces, porque no quiero que hablen mal de mí, entonces me endeudo para irme de vacaciones. Y esto está demostrando, mis hermanos, que estoy viviendo una vida que no puedo financiar. El irnos de vacaciones y planificar que en tanto tiempo vamos a pagar esa deuda de $4,000, $5,000, $6,000, es arrogancia. ¿Por qué? Porque estamos contando con que vamos a tener vida, con que vamos a tener trabajo, con que vamos a tener fuerzas para salir de esa deuda. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Nos estamos gloriando el día de mañana. Y esto es lo que Santiago está atacando aquí. Ahora, escuché a un hermano de aquí de la iglesia que dijo que el año pasado no iba a salir de vacaciones porque no tenía dinero. Y fue algo sabio, mis hermanos. Es algo sabio, mis hermanos. No debemos ponernos a pensar qué van a pensar los demás porque yo no me voy de vacaciones. O que no tengo dinero para irme de vacaciones. Pablo dijo en Romanos 12 de que debemos tener, nosotros debemos de pensar con cordura, dice. Que no pensemos más allá de lo que no somos. Amén. Ahora, esto nos lleva a nuestro segundo punto, que es la jactancia, el hacer planes cuando no somos dueños de nuestra propia vida. Jactancia al hacer planes cuando no somos dueños de nuestra propia vida. Veamos el versículo 14. Dice Santiago, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Ahora Santiago dice, tú no conoces el mañana. Eso te debe traer humildad en lugar de arrogancia y jactancia. Ahora, ¿cuántos de nosotros sabemos nuestro futuro? No sabemos ni las cosas más mínimas, ¿verdad? Y se lo voy a comprobar, perdón. ¿Cuántos de nosotros sabemos todo lo que vamos a hacer mañana? Lo tenemos planificado, ¿verdad? Pero no sabemos exactamente todo lo que vamos a hacer. Ahora, ¿cuántos sabemos lo que vamos a hacer esta noche? Uno puede decir, voy a una película con mi familia. Sí, pero exactamente todo. Esto, a las 5 voy a hacer esto, a las 6 voy a hacer esto, a las 7, nadie, ¿verdad? ¿Cuántos saben lo que vamos a hacer a las 3 de la tarde? A las 2, a la 1 de la tarde. ¿Cuántos saben cuánto va a durar esta prédica? Ni yo sé, mis hermanos, solo Dios que está en los cielos. Mis hermanos, cuando planificamos sin que Dios sea el que aprueba o desaprueba nuestros planes, pecamos de arrogancia porque nos volvemos independientes de Dios. Proverbios 16:5. Vaya conmigo, Proverbios 16:5. Proverbios capítulo 16, versículo 5 dice, abominación es a Jehová. Esta palabra abominación, mis hermanos, tiene la imagen de que le da asco a Dios esta actitud. Abominación es a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Ahora, Santiago compara nuestra vida, mis hermanos, con algo temporal y efímero. Él hace una pregunta. ¿Qué es tu vida? Dice Santiago. ¿Cuánto tiempo vivirás? En otras palabras, ¿sabes cuál
qué día vas a morir? No. ¿Sabes si vas a llegar a viejo? No. Santiago, mis hermanos, compara mi vida con la neblina. Ahora, no sé si te has preguntado por qué Santiago compara nuestra vida con la neblina. ¿Por qué no la compara con el aire, por ejemplo? No dice, la vida del hombre es como el aire, que viene, no sabes de dónde viene y va, no sabes a dónde va. ¿O por qué no la compara con el agua? La vida es como cuando le pones agua en tu mano y se derrama. ¿O por qué no la compara con el sol, por ejemplo? Así como sale el sol en la mañana y se oculta, así es tu vida. La razón, mis hermanos, que Santiago compara nuestra vida con la neblina es que la neblina es una nube frustrada. Una nube, en otras palabras, es una nube que no puede elevarse del suelo. Es una nube de gotas diminutas que solo puede elevarse a lo máximo 2 metros de altura. Estaba viendo. Y tan pronto, mis hermanos, sale el sol, desaparece. Dura aproximadamente 2 horas una neblina. Así, mis hermanos, como la neblina aparece y desaparece, así es nuestra vida. Ahorita somos y el próximo segundo ya no. Tú no sabes, mis hermanos, qué va a pasar el próximo segundo con tu vida. Ahora, otra vez, ¿para qué vivimos? ¿Cuál es nuestra meta en la vida? Tanto, mis hermanos, como el que vive sin ninguna meta en su vida, como el que vive alcanzando metas terrenales, están mal. El que vive, mis hermanos, como se levanta, sale a trabajar, se acuesta, se levanta, sale a trabajar, se acuesta, sale a trabajar y se acuesta, no vive con ningún propósito, como el que vive tan ocupado, mis hermanos, en cosas terrenales, que su vida está basada solamente en esas cosas. Veamos lo que dice Salmo 39:6. Estos dos grupos, mis hermanos, están mal. Salmo 39, versículo 6. Notemos cómo el salmista dice acerca de la vida del hombre. Dice, ciertamente, como una sombra es el hombre. ¿Has tratado de agarrar una sombra? ¿La puedes palpar? Ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Esta es la realidad, mis hermanos, del hombre que vive para sí mismo sin tener en cuenta a Dios. Muchas veces nosotros nos comportamos como este hombre, como los incrédulos. El hombre es nada, dice el salmista. Nuestra vida es una ilusión. Se podría decir, nos afanamos, mis hermanos, por cosas que no son importantes, por cosas que no tienen valor eterno. Dice que amontona riquezas y otro que no hizo nada las disfrutará. Ahora, Proverbios 27:1 dice, no te jactes del día de mañana porque no sabes qué dará de sí el día. Spurgeon decía de esta frase, de este versículo, qué bendición es que no sabemos lo que un día puede traer. Conocer el bien puede llevarnos a la presunción. El saber el mal puede tentarnos a la desesperación. Alegría para nosotros es que nuestros ojos no puedan penetrar el espeso velo que Dios cuelga entre nosotros y mañana. Que no podemos ver más allá del lugar donde ahora estamos y que en cierto sentido somos completamente ignorantes en cuanto a los detalles del futuro. De hecho, podemos estar agradecidos por nuestra ignorancia. Es una bendición, mis hermanos, de que no sepamos lo que va a pasar mañana, porque imagínate si tú supieras que mañana te mueres y que vas a morir bien, una muerte terrible. ¿Andarías alegre? No. Y si supieras que mañana vas a ser millonario, ¿andarías pensando en las cosas de Dios? Ya quiero que sea mañana, dice la hermana. Ahora, esto nos lleva a nuestro tercer punto. Debemos tener un cambio de mente que incluya a Dios en nuestros planes. Debe haber un metanoia, una transformación en nuestra mente. Debemos tener un cambio de mente que incluya a Dios en nuestros planes. Ahora, debemos tener en claro, mis hermanos, que planificar y hacer negocios no es pecado. La Biblia nos llama a planificar. Dice Jesús, el que
el que quiere seguirme dice que debe sentarse, dice, para ver si puede. Y pone una parábola a él acerca de la persona que quiere construir una torre, dice, pero se sienta para ver los cálculos y va a tener el dinero para poder terminarla. Así dice que si quieres ser discípulo de Jesús, debemos calcular el costo. Entonces, planificar y hacer negocios no es pecado. El pecado es la arrogancia que Santiago está diciendo aquí. Veámoslo en versículo 15. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Ahora, esta frase es muy común en todo el mundo, mis hermanos. Nos vemos mañana si Dios quiere. ¿Sí? Cuando nos dormimos, no escuchamos la alarma, nos dormimos. Primeramente Dios, que lleguemos temprano al trabajo y nos vamos cruzando luces en rojo y vamos arriba del límite de velocidad. O préstame un dinero, si Dios me lo permite, te lo pago el sábado. Pero ¿realmente entendemos el significado de esta frase? Si el Señor quiere o si Dios quiere. Si el Señor quiere o Dios quiere no significa optimismo o positivismo como lo vemos, como nuestra cultura lo tiene. Las personas que dicen si Dios quiere, nos vemos mañana, están diciendo yo soy un optimista. Estoy pensando positivamente. Estoy poniendo a Dios enfrente. Estoy poniendo a Dios primero. Eso es lo que están diciendo. Ahora, Santiago nos quiere mostrar algo, mis hermanos, que no hemos puesto atención a esta frase. Santiago usa la palabra que vemos ahí, Señor, es Kurios, que significa Rey Supremo. En otras palabras, Santiago dice, si el Rey del universo, que es mi Señor, y yo su siervo o su esclavo, le place darme vida, haré esto o aquello. Y si Él no quiere, no lo voy a hacer. Me voy a someter a su voluntad porque Él es mi Señor. Pero cuando los planes, mi hermano, no salen como queremos, a pesar de que dijimos, si Dios quiere, ¿cómo reaccionamos? Imagínate que planificaste unas vacaciones, las vacaciones más esplendorosas, y te gastaste $15,000, vamos a ponerle por bajo. Cuando vas al aeropuerto se te puncha el carro, se te daña el carro y no te pueden venir a traer, pierdes el vuelo, pierdes todas las vacaciones, pierdes todos, y pusiste eso en las manos de Dios, ¿cómo nos sentimos? Vemos, mis hermanos, que muchas veces nos frustramos demostrando que no estamos sometiéndonos a su voluntad, a pesar de que decimos si Dios quiere. Lo decimos con la boca, pero lo negamos con nuestro corazón, porque no entendemos que si no pudimos ir a esas vacaciones o no se pudo realizar este negocio, es porque Dios no quería que lo hiciéramos. Y si decimos, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello, debemos de someternos al señorío de Él. Ahora, Santiago no condena o prohíbe el hacer negocios, como lo vemos en este texto, sino la arrogancia con que a veces planificamos, pensando que somos dueños de nuestro propio destino. Dios debe ser nuestra mayor prioridad, mis hermanos, y después nuestros negocios. No es pecado ser emprendedor, sino la independencia de Dios. El pecado es la arrogancia con la que actuamos. Veamos cómo Pablo planificaba. Veamos estos textos, no los busquen, van a salir en la pantalla, porque son varios. Hechos 18:21. Sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. 1 Corintios 4:19. Pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere. Y si no quiere, no voy a ir. Y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. 1 Corintios 16:7. Porque no quiero veros ahora que paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Espero en el Señor. Espero en el Kurios, Jesús, enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Vemos, mis hermanos, que el apóstol Pablo, cuando planificaba, ponía a Dios en primer lugar, y no para que se cumplieran sus planes, sino para se sometía a la voluntad de Dios.
Y una vez, mis hermanos, no sé si se acuerdan en el libro de Hechos, el Espíritu Santo le impidió a Pablo ir a predicar a Bitinia. Y era algo bueno que él estaba haciendo. Era algo bueno, él quería ir a predicar el Evangelio, pero dice que el Espíritu Santo se lo impidió. Y la respuesta que Dios tenía era de que Dios quería que él fuera a Macedonia en lugar. Se le apareció, dice que tuvo una visión del hombre macedonio que le dijo que fuera a predicarles, que les fuera a ayudar allá. Dios quiere, mis hermanos, que seamos humildes y dependamos de Él en todos nuestros planes. Santiago 4:6 dice, pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. No es que dice que Dios se aleja a los soberbios. ¿Cómo es cuando tú resistes a alguien? Pone, ¿verdad? Dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Santiago llama a estos creyentes y a nosotros a una vida de humildad, modestia y sencillez, reconociendo que ni un segundo de nuestra vida nos pertenece y que no podemos controlar. Santiago nos llama, mis hermanos, a aprender, a depender de Dios y no de nuestra propia inteligencia. Proverbios 16:3. Veámoslo ahí, Proverbios capítulo 16, versículo 3. Dice, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Ahora, leámoslo en la NBI, porque hay una palabra ahí que no se entiende muy bien. Dice, pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. Digamos, por eso yo pongo en manos de Dios todos mis planes. En 10 o 20 años voy a ahorrar para retirarme y estar tranquilo, mire, en una hamaca después. Ahora, veámoslo el versículo 9, el siguiente, ahí más abajito, el versículo 9. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Traducción al lenguaje actual. El hombre planea su futuro, pero Dios le marca el rumbo. O sea, yo puedo planificar muchas cosas, mis hermanos, para mí mismo, pero Dios decide, como le dijo al rico insensato, esta noche vienen a buscar tu alma. Y lo que has almacenado, ¿de quién será? Por eso, mis hermanos, debo vivir en dependencia de Dios. Si Dios quiere, no es una palabra mágica para cumplir mis deseos, sino una dependencia total a la voluntad de Dios. Es decir, si mi Señor quiere y me da permiso y vida, voy a hacer esto o aquello. Si no, voy a aceptar su voluntad. ¿Por qué? Porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y esto nos lleva a nuestro último punto. Saber el bien y no hacerlo me condena más. ¿Alguna vez hayas pensado de que entre más verdad tenemos, más, ¿cuál es la palabra? Más responsables somos delante de Dios? El que más se le da, más se le demandará. Una vez tenía un amigo que me decía, yo por eso no leo la Biblia. Bueno, ya estás pecando porque no la quieres leer. Entonces, de ninguno de las dos bandos estamos bien. Versículos 16 y 17. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Estos cristianos, mis hermanos, eran como tú y como yo. Muchas veces eran arrogantes y soberbios porque actuaban como si fueran dueños de su propio destino. Y su jactancia era mala. ¿Por qué? Porque excluía a Dios. No tenían a Dios en su vida. En el versículo 14 y 15 Santiago, del capítulo 3, Santiago nos dice que la jactancia es una de las marcas de la sabiduría terrenal. ¿Se acuerdan que vimos el tema? La sabiduría de lo alto y la sabiduría terrenal. La jactancia es una de las marcas de la sabiduría terrenal, animal y diabólica. Entonces, cuando actuamos en jactancia acerca de nuestro futuro, estamos demostrando que no tenemos sabiduría de lo alto. Y la necesitamos, mis hermanos. Ahora sabemos más acerca de nuestro pecado de arrogancia, porque todos hemos pecado en eso, o todavía seguimos pecando. Santiago dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Mejor no hubiera venido a la iglesia. No, está bien que haya venido, mis hermanos.
Dios quería que viniéramos para que todos aprendiéramos acerca de esto y que cambiamos nuestra forma de pensar. En este contexto, hacer lo bueno es incluir a Dios en cada aspecto de nuestras vidas, vivir en cada momento en dependencia de Él. Y si sabemos que debemos hacer esto y no lo hacemos, estamos pecando. Si sabemos lo que es bueno, estamos en obligación de vivir en esta verdad. Dejar de hacer lo bueno es pecado contra Dios, contra nuestro prójimo y contra nosotros mismos. Ahora, Santiago 1:22 dice: pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Traducción al lenguaje actual: obedezcan el mensaje de Dios. Si lo escuchan, pero no lo obedecen, se engañan a ustedes mismos. ¿Alguna vez has pensado engañarte a ti mismo? Eso es algo ilógico, yo no me engaño a mí mismo. Pero Santiago dice, si yo no obedezco, si yo lo oigo y no obedezco, me engaño a mí mismo. Es como dijo Jesús acerca de la parábola de las personas que dicen que escuchan su mensaje pero no lo hacen. Es como el que fundamenta su casa sobre la arena. Dice que los ríos vienen, los vientos soplan y la casa se derrumba. Ahora, en conclusión, mis hermanos, Santiago en este capítulo 4 nos confrontó con nuestra codicia, con nuestros conflictos relacionales, con nuestra murmuración contra otros y nuestra jactancia al planificar sin consultar a Dios primero. Y para finalizar, mis hermanos, este capítulo deberíamos hacernos estas preguntas de autoexamen. Número 1, ¿estoy continuamente deseoso de conseguir más cosas o estoy contento con lo que tengo? Pablo dijo, si tenéis techo y abrigo, está contentos con eso. ¿Siento envidia de los que tienen más que yo? Número 3, ¿hablo mal o hablo en mal de mis hermanos mientras ellos no están presentes? Número 4, ¿oro antes de endeudarme? ¿Esta deuda es algo que es una necesidad o es algo que quiero complacerme a mí mismo? Número 5, ¿hago planes sin consultar con el Señor? ¿Recuerdan? Jesús dijo, ¿por qué me llamas Señor, Señor y no me obedeces? Número 6, cuando Dios me habla, ¿me someto o me resisto? Ahora, palabras de Jesús, Juan 14, 23 y 24. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. ¿Cómo sé que yo amo a Jesús? Cuando le obedezco. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces, mis hermanos, la forma como decimos que amamos a Cristo es obedeciéndolo o desobedeciéndolo. Si decimos obedecer y cambiar en cómo vivo para la gloria de Dios, en lugar de buscar los beneficios personales, estamos amando a Cristo. Si yo decido obedecer y cambiar mi forma de vivir y vivir para la gloria de Dios en lugar de mis beneficios personales, estamos amando a Cristo. Pero si seguimos enfocándonos en complacernos a nosotros mismos por medio de buscar cosas terrenales antes que a Cristo, estamos demostrando que no amamos a Cristo. ¿Se acuerdan lo que dijo Pablo en Colosenses? Si pues habéis resucitado con Cristo, pon la mira en las cosas de arriba. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por tu amor, por tu palabra, Señor, que nos redarguye, Señor, que nos exhorta. Gracias, Padre Santo, por poner tu énfasis, Señor, en estas cosas. Vemos el cambio que Santiago tuvo, ya no nos llamó hermanos, sino que les habló duramente, Señor, y tú nos hablas también duramente cuando no estamos haciendo caso en algo que necesitamos hacer, cuando estamos tomándonos tu lugar, Señor, cuando nos creemos Dios. Ayúdanos, Señor, a ser humildes, a bajarnos de ese trono de arrogancia y a someternos a ti, Señor, a humillarnos delante de ti y reconocer de que tú eres el dueño de nuestra vida. Todo te pertenece a ti, Señor.
Y gracias te damos, Señor, por nuestras cosas que tú nos has dado. Todas las cosas toda la vida buena, dice tu palabra, proviene de ti. Todo lo bueno proviene de ti, Señor, pero ayúdanos a tener esas cosas bajo sometimiento, Señor. Que esas cosas no nos gobiernen, que no gobiernen nuestros corazones, porque tu palabra dice, tú dijiste en Mateo, de que todas estas cosas gobiernan los corazones de los incrédulos. Pero los que son tus seguidores, Señor, tú nos dijiste que busquemos primero tu reino y tu justicia y que todas estas cosas van a ser añadidas a nuestra vida. No porque las buscamos, sino porque te obedecemos primero y tú nos bendices. Esas cosas vienen como añadidura, Señor, que no sea nuestro mayor importancia, Señor. Que lo que nos preocupe es buscarte en todo momento, Señor, y amarte, conocerte. Tu palabra dice, Señor, en Jeremías, de que no nos gloriemos en nuestras riquezas ni en nuestra sabiduría, sino en conocerte, conocerte, Señor, y entenderte. Eso es lo que tú quieres de nosotros, Señor. Gracias por tu amor, por tu palabra, en nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a entrar al segmento de preguntas y respuestas, mi hermano. Si tiene una pregunta referente al tema, puedes hacerla. Si no, vamos a la página de internet de Facebook. ¿Ven? ¿Todo claro? Bueno. Is any comments? One comment, it says, Letty Reyes says amen. Amén. Leti Reyes, el Señor les bendiga. De todos los hermanos y amigos que también nos vieron por la página, los hermanos que no pudieron venir y amigos también, que el Señor esté con ustedes. Y nos vemos el miércoles, mis hermanos, con el estudio del libro de Josué, que nuestro pastor nos va a traer. Es decir, ha sido un libro excelente, mis hermanos. Bueno, toda la Biblia es excelente. Y gracias al Señor, mis hermanos, que estamos en una iglesia bíblica que podemos aprender cada vez más para crecer más en su conocimiento. Así que el Señor les bendiga y nos vemos la próxima.